Bueno, seguimos. No se preocupen porque, digo, hay cuestiones que todavía no las van a entender, sobre todo esto del vibrato que es medio complejo y hasta que no pasa por el cuerpo es difícil entenderlo desde la teoría si por el cuerpo todavía no lo estamos usando, aplicando. Entonces, tranquilos que simplemente como para que ustedes tengan un pantallazo. Como dice acá al final, el vibrato aparece cuando la voz está colocada. Es el resultado de todo un proceso. Y ustedes recién empiezan ese proceso, así que tómenselo con pinza. Seguimos. Dice homogeneidad de la voz. Cualidad vocal dentro de un mismo registro. Debe percibirse como una voz pareja sin cambios exagerados ni quiebres dentro de un mismo registro. La voz debería sonar más o menos igual dentro de un mismo registro. Hay cambios de frecuencia, pero no cambio de calidad de voz. La homogeneidad en la voz aporta calidad, prestancia, mordientes, brillo y vibrato. Homogeneidad no es lo mismo que cobertura. Acá lo que dice es que dentro de, por ejemplo, de un mismo registro, yo no sé exactamente de qué nota está mi registro, por ejemplo, de cabeza, pero más o menos voy a ir de un mi bemol, que sería este en realidad, a un si. Bueno, cuando yo voy de ese mi bemol a ese si aproximadamente, eso es plena cabeza. Bueno, si yo hago es como que hay tironeos, hay forcejeos del sonido, sobre todo en los extremos. Hay cambios en la cualidad de ese sonido o qué sé yo, estoy exagerándolo. Eso tiene que ver con la homogeneidad de la voz. Tiene que haber un sonido parejito, que no es lo mismo que cobertura. Cobertura sería cubrir ese sonido. Eso sería un sonido cubierto. Puedo hacerlo abierto. Más abiertito, sí, más claro, por decirlo de alguna manera. Y que se escuche bastante parejo. ¿Sí? Eso sería. Brillo de la voz o mordiente. Depende de tres factores fisiológicos. Uno es según el grado de cierre de las cuerdas vocales, según cómo se cierren. Depende de la velocidad con que se cierre, en la velocidad justa, ni demasiado lento ni demasiado rápido, y las características resonanciales de la persona en cuestión. Ya estamos entrando en una cuestión muy fina que tiene que ver con las cualidades de mi voz, por la forma de mi cuerpo, por la forma de mi aparato fonador, y dice que ese brillo de la voz va a depender de, por ejemplo, si yo cierro las cuerdas muy tensas o demasiado abiertas, de la velocidad con la que se cierre, si yo si cierro después la cuerda después de que el aire salió, o al revés, golpeo, ¿sí? Y las características resonanciales de la persona en cuestión. O sea, características resonanciales son las características propias de cada voz, de cada cuerpo. Yo tengo una voz que me hace única, que es como muy característica. Tiene que ver con la fisonomía de mi sistema resonancial, digamos, de la forma que tengo de mi cuello, de mi boca, de toda mi anatomía, digamos. Esto generará los armónicos. Al hablar de brillo o mordiente, empezamos a hablar de la colocación y calidad de la voz. Esto, chicos, es dificilísimo, así que tranquilos, o sea, pásenlo medio por alto. Ya estamos como hablando de como de dos cosas. Una sería cuáles son las cualidades de mi voz según mi cuerpo, porque yo no voy a tener estos armónicos, por ejemplo, de los que habla, o este brillo de la voz, del sonido. Tiene que ver, por un lado, tiene que ver con la técnica vocal que yo use, o el sonido que yo quiera en determinado momento, y otra tiene que ver con las características resonanciales propias de cada cuerpo. Yo no voy a tener los mismos armónicos armónicos, ¿se acuerdan que teníamos la nota fundamental y después teníamos como notitas que se superponían sobre esa,
transforman ese armónico y hacen que el sonido es como que sea suene más lleno. Entonces, esos armónicos que yo tengo en determinada nota, ¿qué es eso? Voy a cantar acá. Pa, pa, está muy agudo. Pa. Bueno, si yo canto voy a tener determinado sonido, determinados armónicos, determinado brillo que es mío. El de Gloria va a ser uno, el del Facu va a ser otro, el de la Marti va a ser otro, el de la Valen y el de la Cata va a ser completamente distinto, ¿sí? Bueno, seguimos porque es bastante extenso. Colocación de la voz es la regulación óptima en relación al acoplamiento acústico de las cavidades de resonancia con respecto al generador glótico. ¡Wow! Es decir, cuando fuente y filtro coinciden plenamente. Cuando sentimos como cantantes o profesores de canto, el desfasaje, cuando sentimos como cantantes o profesores de canto el desfasaje entre filtro y fuente o viceversa, hay fallas técnicas. O sea que la colocación de la voz sería cuando filtro y fuente están encastrados perfectamente. Yo coloqué mi cuerda vocal de determinada forma, que está bárbaro, y el filtro acomodé ese tracto vocal de determinada forma y el sonido salió como yo quería, o como técnicamente fue lo correcto, o musicalmente y estilísticamente. Bueno, perfecto. Eso es una buena colocación de la voz. Encontrar la colocación de la voz es todo un proceso. A excepción de algunos casos de cantantes con condiciones naturales, deberíamos trabajar para encontrar la adecuada colocación de la voz. Seguimos. Color de la voz. Armónicos más amplificados. Dependiendo del cambio de postura del tracto vocal, puede ser oscura, media o clara y habla de la expresividad musical. Brillo, colocación y color tienen que ver con, con la colocación fuente-filtro. Según cómo coloque el sonido, va a tener que ver con el color. La voz oscura tiene más armónicos graves. Esto lo consigo abriendo una parte del tracto. Si está mal colocado es porque está enfocado solo en una parte del tracto. El color natural ideal está ubicado un poco en la laringe y un poco en el tracto. Bueno, a ver, el color de la voz, yo lo trabajo mucho con mis alumnos cuando hablamos de los claroscuros, por ejemplo. Si yo tengo, estoy un poquito lejos del piano, esta nota, ¿sí? Es un mi bemol. Entonces lo voy a cantar así. Es un color más bien claro. Ahora ese mismo mi bemol, es la misma nota, chicas. Y parece mucho más grave porque la coloqué, ¿sí? en un lugar donde los armónicos son más graves, ¿sí? Hay mayor cantidad de armónicos graves. Cuando abro el tracto, coloco el sonido más en la rinofaringe, a esta altura, como más agudo. Es como que lo llevé a otra zona de mi tracto vocal donde ese color cambió abruptamente. Y yo dentro de ese claro y ese oscuro tengo un montón de matices, o sea, tengo grises también. Por ejemplo, voy del clarazo al re oscuro. Misma nota. Y parece como un universo totalmente distinto. Y en el medio encontré un montón de colores que son muy distintos entre sí y que yo puedo hacer uso de cada uno de ellos para cantar. Yo siempre hago un paralelismo entre el canto y la pintura. No es lo mismo una pintura en, no sé, un fondo blanco con un manchón negro a una obra puntillista, que tienen todos los colores así pintados en puntitos de miles y miles de colores. Bueno, mientras más colores yo tenga, y bueno, va a tener como más expresividad mayor cantidad de elementos esa voz que yo estoy utilizando. Bien, apoyo respiratorio. Es un soporte, ustedes ya lo saben a esto,
Es un soporte muscular respiratorio. Debe ser dinámico y flexible, acorde a lo que necesite cantar. Staccatos, pianos, mezzofortes dependen de la flexibilidad que le dé a la actividad esquelético-músculo-respiratoria. No hay que apoyar todo el tiempo. Bueno, ustedes ya, de esto ya hablamos. Que, bueno, cómo trabajamos con el apoyo, que debe ser dinámico y flexible, acorde a lo que necesite cantar. Hay momentos donde el apoyo va a tener que ser más intenso, momentos donde va a ser un poquito menos intenso. O, por ejemplo, cuando habla de staccatos es esto. Eso es un staccato. Un piano. O un forte, un mezzo. Ahí trabajé con mayor o menor cantidad de aire, ¿sí? Dependen de la flexibilidad que le dé a la actividad esquelético-músculo-respiratoria. Y otra cosa que dice acá es que no hay que apoyar todo el tiempo, o sea, no es que estoy siempre en esta postura de la apertura de sensación inspiratoria, sino que cada tanto necesito relajar, ¿sí? O sea, estoy, no sé, cantando en un show y viene el solo de la guitarra. Bueno, yo ahí aflojo, o en cualquier momento donde yo tenga la posibilidad de descansar, obviamente relajo. No tenemos que estar apoyando todo el tiempo. Coordinación fonorrespiratoria es la sincronización entre la musculatura fonatoria y la respiratoria. Si tardo en fonar y pasa el aire, es soplo. Si cierro las cuerdas antes, es golpe glótico. Esto creo que también ya lo vimos. Cuando las cuerdas vocales se cierran bruscamente antes de que el aire pase, eso se llama golpe glótico. O si al revés, se cierran lento después de que pasó el aire, se llama sonido soplado. Y se escucha como bastante desagradable porque también hay tensión a nivel cordal. Bien. Fiato. Bueno, esto es bastante complicadito. Es el control del aire expirado. Puedo fonar en el momento justo, pero al fonar no controlo ese sonido y por ende el aire expirado. Yo lo que entiendo, porque me costó bastante entender un poco el significado del fiato, el fiato es el sostén de ese aire a lo largo de una frase cantada. Entonces yo sostuve hasta el final. Pero a veces sucede que ese fiato se cae. Es como que vengo al final es como que relaje, ¿sí? Solté, abandoné a mi cuerpo, mi voz, y se me cayó, ¿sí? O dejó de mantenerse con la misma homogeneidad con la que yo venía cantando. Eso sería ese aire que yo estoy expirando. Bueno, ¿cómo lo estoy trabajando de principio a fin? Registros. Ya estamos terminando. Existen 4 registros para todos. Registro 0, fry, frito pulso, va desde los 100 aproximadamente ciclos por segundo. No dice hasta dónde. Genera frecuencias tan bajas que pueden sentirse los ciclos vocales. Si uno se pone los deditos acá y hace un frito, pueden hacerlo para probar, van a ver que se siente como golpecitos en la cuerda vocal. Esos son los ciclos vocales que producen las cuerdas. El mecanismo 1 o registro de pecho, modal o grave se llama, va de 80 a 100 Hz, de 80 o 100 Hz a 300 o 400 Hz por segundo. El 80 Hz es aproximadamente un Mi2 y 400 Hz es un Sol sostenido. Yo les diría que no le presten mucha atención a esto de los hertz, el equivalente en hertz, porque es como muy de fonoaudióloga esta división en cuanto a notitas, a cuántos hertz en la voz cantada. Quizás por ejemplo, el pasaje de cuando estoy más en voz de cabeza, las notas que están entre la voz de pecho y cabeza, que son como un gris ahí, se trata más de cabecearlas, por ejemplo, de suavizarlas. Entonces darle como más trabajo
relajar más el músculo vocal y trabajar más con el borde, me olvidé el nombre, con el borde libre. Entonces, quizás notas que para estas fonoaudiólogas son de pecho, nosotros las deberíamos hacer más de cabeza. ¿Sí? Hay posibilidad de modificar ese sonido para que no suene tan tenso. Entonces, como consejo, no le hagan caso a esta clasificación según esta cantidad, estos hertz, porque los hechos no están así. Entonces digo, ustedes lo que tienen que saber en esta partecita, para resumir, digamos, sería que tenemos los 4 registros, que son frito, pecho, cabeza y silbido. Punto. Acá hay una parte que está buena, que dice, la diferencia entre clasificación o cuerdas es mínima. Bueno, eso no. Cada cuerda va a estar en una parte de estas 2 octavas de pecho. Siempre van a haber frecuencias comunes, aunque cada cuerda pase cabeza en distintas zonas tonales. Acá lo que dice en realidad es que hay notas de pecho que todas las cuerdas, absolutamente todas, las comparten. O sea, por ejemplo, no sé si la... No dice qué nota es. Pero bueno, no le hagan caso, después lo vamos a trabajar de última en clase. Si les quedan dudas, lo vemos ahí. Pero lo que dice es que hay notas comunes, que para todos es por ejemplo, no sé, voy a decir un bolazo, pero la, que para mí es pecho, va a ser pecho para una mezzo y para una contralto también, para un tenor y para un barítono también. ¿Sí? Eso es lo que está queriendo decir, pero no sé exactamente cuál es la nota, no es que sea ese la. Así que no le hagan mucho caso. Y no es importante como para no es tema de examen. Bien. Bueno, otro temita bastante complicadito es, voy a hacer otro video